Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa, Hablando Abiertamente. En la noche de hoy me acompaña una persona vinculada al balonmano. Todos bien saben que hace un par de días, casi una semanita larga ya, se celebraba en el Centro Cultural Guaire el aniversario 50 años del balonmano en Caldas, y esta noche nos acompaña el coordinador del club para hablar de ese aniversario y todo lo que enmarca y repercute al club como tal. Sin más, para no dilatarnos más después de este tiempo, le damos la bienvenida y las buenas noches a José. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Para empezar, antes de meternos en profundidad en el club, en las entrañas del club, coméntame, ¿cómo fue ese acto, la aceptación, el volver a encontrarse esos jugadores de antaño, presidentes, todas esas personas amantes del balonmano? Pues el acto fue genial, el desarrollo salió todo perfecto, nos quedó el producto final, quedamos encantados con el día en sí, y ver a toda esa gente que asistió, como tú dices, jugadores del pasado del balonmano en Galdar, que se encontraban, que se abrazaban, se emocionaban al ver a gente que a lo mejor unos tenían más contacto, pero otros igual habían perdido mucho contacto, hacía mucho tiempo que no veían, y verles las caras que ponían de ilusión y de emoción de encontrarse allí y de celebrar aquello, pues también fue algo que no olvidaremos tampoco. Sobre todo estamos hablando de nostalgia, esos 50 años, nostalgia al antaño. Y la primera pregunta que se me viene a colación de volver atrás, ¿qué piensan ustedes, los que están ahora en el club, que es necesario justamente para volver eso, antaño, a esos proyectos, ese proyecto de balonmano en su momento, en esas grandes ligas, con esos profesionales que luego entraremos en profundidad en los que están ahora, que están ayudando muchísimo al club, y sobre todo un proyecto ambicioso para devolver lo que es Galda al deporte del balonmano, a la élite del balonmano? ¿Qué se plantean ustedes que sería necesario ahora mismo, sobre todo haciendo añoranza, viendo, como dices tú, a esos jugadores de antaño? ¿Qué ya les falta a ustedes? Yo creo que lo principal y lo primordial es tener paciencia siempre. El proyecto ahora actualmente ya lleva más de 10 años y seguimos siendo pequeños, digamos, entre comillas. Seguimos creciendo, estamos empezando, como quien dice, y el producto tiene que llevar muchos años de paciencia, de calma, de buen trabajo y de que al final el club sea también un poco en ese sentido una familia, y que todos apoyen día a día de un lado y de otro, cada uno lo que puede, para que se pueda ir creciendo poco a poco, y con el paso de años y años se podrá ir consiguiendo pasito a pasito siempre un poquito más, porque hay que tener esa ambición, pero siendo consciente de que hay que ir con calma, con paciencia y no querer correr más que la guagua. Tú lo has dicho. Y viendo lo que bien dice este último periplo de proyectos, lo estamos hablando de 50 años, esta última lucha, como bien dices tú, ¿cómo de duro, entre comillas lo de duro, porque ustedes sé que se están sacrificando, y también entre comillas, y puedo quitar las comillas porque es duro volver a retomar, volver a sacar un club, volver a tener ese sueño, pero sobre todo, ¿cómo está siendo, entre comillas, duro sacar el proyecto? Sobre todo, y vamos a hacer también hincapié, empezando con la base nuevamente, empezando a recopilar, a rescatar esos pequeños del balonmano. Sí. ¿Cómo está siendo ese volver a entusiasmar a los más pequeños? Como te decía, ha sido tener paciencia, porque como tú casi has nombrado, al principio fue difícil, los inicios solo fueron complicados, el club tenía pocos niños, tenía una base muy, digamos, inestable, porque los niños entraban y salían, llegaban con unas edades ya más adultas, y era difícil, era complicado, los inicios fueron complicados, pero como cualquier cosa, y al final tener el objetivo claro, tener las bases de lo que vas a montar, de lo que vas a hacer, que yo creo que ahí Adai lo tuvo desde el primer momento clarísimo, y empezar con la base desde abajo. Se intentó mantener un poco a algunos equipos más adultos, pero era inviable,
y al final había una ruptura de la cadena, que estabas abajo empezando, arriba tenías algo, pero en medio estaba todo destruido. Entonces fue empezar difícil, pero mantenerse con los de abajo, ir creciendo desde ahí, poquito a poco, y subiendo categorías, como te decía antes, pasito a pasito, subiendo categorías, hasta que niños que empezaron en ese momento, pues han llegado incluso al equipo que está ahora en Nacional. Es decir, esperar, tener paciencia, que pase el tiempo y todo con el tiempo va saliendo. Has nombrado a Adai, todos sabemos como digo yo, las locuras, esa locura de mantener vivo al balonmano, y como bien dices tú, él es el que quiere intentar recopilarlo nuevamente. ¿Y cómo es esa toma de contacto, lo que tú vives en la actualidad con él? Pero esos inicios, tú que lo vivías creo que como jugador, cuando él intentó volver a resurgir el club, ¿qué sensación percibían ustedes como jugadores cuando ven a Adai con esa locura de decir, tenemos que volver a estar arriba? Por un lado, como jugador, y ahora como coordinador del club, de ese momento que eres jugador y te decides ponerte como coordinador, ¿cómo ha sido ese balance para ti? Verlo con esa lucha que tiene él ahí interna y no interna con el club. Al principio uno no lo conocía, bueno, lo conocía muy poco o nada, al principio lo vas conociendo, pero la visión que tenía detrás y todas las ideas que tenía detrás no alcanzaba uno a ver la magnitud que podía tener aquello. En un principio tú dices, bueno, sí, le gusta, está apasionado por esto, pero no te imaginas todo lo que puede venir detrás, y cuando han pasado años y años, pues te das cuenta de que la idea que traía y con la que venía era mucho más grande de lo que uno se podía haber esperado en ese momento. Yo estaba como jugador, como tú dices, y al principio era un entrenador, era mi entrenador, y yo no podía ni imaginarme lo que 10 años después iba a estar haciendo yo, por ejemplo. Y nada, sentirlo desde el punto de vista del jugador, pues fue difícil porque era un momento complicado y nosotros teníamos que dejarlo, teníamos que desaparecer, pero luego, como tú dijiste también, me metió ahí como entrenador. Al principio un poco tienes que echarme una mano, y engatusándome por ahí, y poco a poco pues me fue dando un poquito más de tareas, un poquito más de cositas que hacer, y al final, sin yo darme cuenta, me tenía ahí amarrado. Él te engatusó fácil, vamos. Y a ti, como bien se nota, amas el balonmano también, tampoco querías que desapareciera. Ambos dos, tanto tú y no sé si parte del equipo directivo, casi todos han sido jugadores de balonmano, creo. Sí, yo creo que lo que es el núcleo de la directiva, casi todos hemos sido jugadores. Tenemos por ahí a Pepe Padilla de oficial, que no llegó a jugar nunca porque se metió bastante tarde a echar una mano, pero el resto de lo que digamos los miembros del club han sido todos prácticamente jugadores. Y jugadores del Galda. Sí, del Galda. Y jugadores de la casa, que eso también... En algún momento de sus trayectorias, pero fueron sí. Jugadores, y algunos a nivel profesional, también lo sabemos a nivel profesional alto. Sí, por supuesto. También han sido jugadores y saben bastante bien lo que es resurgir un club o verse en situaciones complicadas. También 10 años, estamos hablando de varias crisis por medio, es arriesgar también. Económicamente es arriesgar, porque todos sabemos que si no hay los dineros, como se suele decir, mal y claro, si no hay los dineros, cosas como esta no pueden resurgir. ¿Cómo fueron, justamente haciendo balance, esos inicios cuando quieres volver a resurgir y todo, entre comillas, tiene que tirar de tu bolsillo o del bolsillo de los jugadores? ¿Cómo es esa situación y cómo es la actual para poder seguir manteniéndose? Sí, la verdad es que el momento justo en el que Adai comienza con el proyecto es casi coincidente con la crisis que digamos la que más recordamos de 2008, que fue la más así que yo recuerde, por lo menos desde mi punto de vista, de mi época. Después es verdad que ha habido otros momentos difíciles, pero yo creo que aquella marcó también en aquel momento, y era complicado, claro, porque en medio de una crisis un club necesita muchos apoyos y no los encuentras tan fácilmente. Pero bueno, siempre tocando puertas, intentando buscar de cualquier lado, de cualquier persona conocida, tirar de antiguos jugadores también, de contactos que tuvieran para que echaran una mano, pues siempre se ha encontrado que alguien te vaya apoyando un poquito. Los comercios del pueblo han sido varios ya, durante estos 10 años bastantes comercios del pueblo han colaborado,
tanto en nivel sponsor como en nivel especias, como en cualquier otra cosa que les pidiéramos para ayudar para cualquier acto. Y la verdad es que gracias a eso, digamos también el apoyo de los comercios de Galda, pues el club pudo mantenerse en algunos momentos un poquito mejor y seguir trabajando con esa base. Estás hablando justamente de esas inversiones. ¿Cuánto es necesario, por así decirlo, cuánto de colaborativo, si ponemos en una balanza, lo privado y lo institucional? Porque a veces ponemos eso, lo privado sabemos cómo está, pero ya sea para deportes, medios, sea para cualquier sea, ya el tema de inversión está complicadísimo, como que si nadie quiere ya invertir y a los que invierten, tanto en esta casa como en el balonmano, es de agradecer que ante la situación sean capaces de invertir tanto en publicidad televisiva como en publicidad con los clubes. Y como dices tú, a veces en ocasiones hasta en especias solo, porque económicamente no se puede, pero si tienes algo que pueda colaborar con el club también es bien recibido. ¿Cómo se sientan ustedes justamente para, como digo yo, para hacer las cuentas? Porque sacar una temporada, estamos hablando de... ¿Cuántas categorías son ustedes? ¿Lo tienen? Ahora mismo tenemos todas las categorías, que son las de los pequeñitos, que son 2, luego las 3, digamos, de niños un poquito más adolescentes que compiten, y la categoría nacional. Son 6 categorías. Pero 6 categorías y contándolo en números de equipos. En equipos, sí, ahora este año tenemos 7, íbamos a tener un 8º ahí, pero al final ha sido mejor y más organizado todo que se quedara en 7 para la logística del club y para todo el tema de fichas. Por eso, estamos hablando de ahí. ¿Cuántos jugadores? 200 largos, por lo menos. 200 no, pero sí, los 100 jugadores se pasan todos los años prácticamente. Todos los años. Y en cuanto a cuantía de fichas, los jugadores o los más pequeñitos pagan una tarifa mensual. ¿Cómo se autogestionan, entre comillas, ustedes, al margen del institucional y privado que estamos hablando? Sí. ¿Cómo intentan autogestionarse ustedes? Los niños tienen una cuota mensual, como cualquier actividad extraescolar, tú pagas una cuota mensual. Y luego, dependiendo de la categoría, sí es verdad que pueden tener un gasto de matrícula, digamos, para seguros, porque el seguro deportivo en ciertas edades se empieza a encarecer bastante, y entonces sí, ahí también tienen que aportar al principio del año a lo mejor para un seguro, una matrícula, pero el resto del año en particular es la cuota mensual y poco más. Que con esa cuota lo que estamos hablando, equipaciones, sí, desplazamientos, guaguas, todas esas historias que si te van a hacer cuenta, la no cubre, no llegamos. No llegamos. Ya ese baremo lo podemos hacer bastante bien, de que no se llegue, pero por lo menos también es un valor y es algo que les quería preguntar. Siempre han gozado de buena afición, de buenos padres también colaborativos, entre comillas. A ustedes, desde la junta directiva, estamos hablando de que son un club de valores, de buenos principios, y estamos viendo los deportes como están ahí, que la grada es batalla campal. ¿Cómo de buenos son vuestros aficionados y sobre todo esos padres, los valores que ustedes le dan a sus hijos dentro de una cancha, si se ve reflejada en los padres en la grada? Nosotros intentamos siempre que en la grada no haya, digamos, que no se salga nadie de los límites, digamos, normales, ¿no? Entonces siempre intentamos, tanto para la afición de nuestra casa como cuando vienen aficionados de fuera, que haya un nivel de respeto y que se mantenga cierta coherencia en la grada. En ese sentido tenemos inculcadísimo, y yo creo que gracias a Dios nos ha tocado lidiar con una afición que lo entiende perfectamente, que respeta en absoluto y que, por supuesto, siempre hay casos difíciles de llevar o momentos más tensos, pero no recuerdo grandes problemas, la verdad, en la grada, y sobre todo creo que influye la organización de las familias, desde casa, inculcar también un poco, saber a lo que voy cuando voy a ver un partido, la educación que hay en la familia, y por otro lado entender el club como lo que es y a lo que está enfocado. Y si tú entras en el club y nos ves, sabes que no buscamos en la grada actitudes que no sean las aceptables para que el desarrollo, por lo menos, de los partidos de los niños
no se ve afectado por agentes externos que no tienen que darse en el deporte, sobre todo. Y además ustedes son, como bien sabemos, son un club que llenan el poli, nunca mejor dicho, llenan el polideportivo en muchas ocasiones, en muchos partidos que dices tú, parecía que no iba, que a veces no lo reflejamos en otros deportes de la comarca norte, que lo he hablado con otras personas que están vinculadas a otros deportes, que llenas como antaño. Antiguamente te ibas a cualquier estadio de fútbol de nuestros alrededores, San Isidro, Barriaga, El Galda, veías esas gradas llenas, y ahora sí logra meter a 100 espectadores. Ustedes creo que llenan más de 100. Sí, los partidos del Nacional yo creo que siempre se pasan hasta de 200, te diría. Y es verdad que se ha notado un apoyo mucho mayor, quizás mediáticamente se ha notado en los partidos del Nacional, pero te puedo decir que antes de tener equipo nacional, el equipo juvenil, el equipo cadete, te jugaba una Final Four, te jugaba una final de Campeonato de Canarias, y había un montón de gente de Galdar en el pabellón, animando, apoyando a los niños, e incluso recuerdo alguna vez fuera de casa en Tenerife tener más aficionados que los propios equipos de locales. Sí, una pasada. Eso es bastante, sobre todo ese seguimiento, como dices tú, que con lo que cuesta, ya estamos hablando, volvemos a lo mismo, lo económico, que encima hagan un esfuerzo económico de que sean capaces de coger un barco, que los barcos están accesibles, pero es el barco, es la comida, es el compartir, es todo, que hagan ese esfuerzo por los pequeños, por los no tan pequeños, para disfrutar es bastante bien. Estamos hablando de, a nivel isla, a nivel Canarias, ¿cómo está en la actualidad el balonmano canario? ¿Goza, como se suele decir, goza de buena salud o hay muchas cosas para mejorar? Hombre, lo principal yo creo que es que siempre hay que pensar que hay cosas que mejorar, pero es verdad que el balonmano ha estado peor, ha tenido momentos más difíciles y que poco a poco se ha ido recuperando, entre comillas. Como te digo, se tiene que trabajar y se puede mejorar, se pueden hacer muchas cosas mejor, pero bueno, ahora digamos que no es el peor momento de las últimas décadas, no es el peor momento. Está un poquito mejor la cosa, están empezando a salir algunos equipos por ahí y creciendo un poquillo las ligas, pero es verdad que nos hemos visto en momentos, en años atrás, con ligas de pocos equipos, de terminar las ligas en 6 jornadas, en 8 jornadas, y es algo que a la competición no le hace ningún favor, a los clubes tampoco, a los niños que participan en el deporte tampoco, porque se aburren. Y gracias a Dios, pues poco a poco las ligas van creciendo un poquito y el camino es que intentar buscar métodos para que eso siga creciendo. Como te digo, siempre hay cosas que mejorar y ese puede ser el camino para que todo crezca. Y justamente en eso, en que siga creciendo, y justamente lo que hablamos, como comentamos ciertos deportes, entre comillas, los elegidos, los que están siempre a la cabeza, que ya sabemos, fútbol, baloncesto y algún deporte más que se me escape por ahí, de que no se le... ¿qué logran hacer ustedes? Como estamos hablando antes, también comentamos la base de que la afición siga. ¿Cómo lo logran hacer ustedes para atraer esos jugadores y ese público? ¿Cómo logran, como digo yo, meterle en vena el balonmano? Porque baja lo que hablamos y entrar en profundidad lo de los colegios, volver a retomar lo de los colegios. ¿Cómo logran ustedes eso? Sentarse y decir, ¿cómo logramos atraer a los más pequeños al margen del fútbol, del baloncesto, del tenis o de otro tipo de deportes? ¿Cómo lo logran hacer? Nosotros, en ciertos momentos de los años, de las temporadas, porque nosotros hablamos siempre por temporadas, siempre planteamos algunas actividades que podamos llevar a cabo igual para hacer captaciones. Recuerdo hacer en otros momentos para las fiestas torneos 3x3 en la calle, hacer, como tú decías, ir a colegios, pues a los recreos o a las clases de educación física, 2 o 3 días en una semana a hacer un pequeño torneo y demostración de balonmano, llevar también folletos, llevar vídeos. Una vez hicimos una exposición de un vídeo en el que se explicaba todo el desarrollo del club, cosas que intentamos llegar a los niños directamente para que ellos vean, para que ellos tengan de primera mano una experiencia cercana al balonmano, y luego pues el que te llega y los demás, como tú dices, hay muchos deportes para elegir, cada niño elige el que más le gusta, y si tú consigues llegar a uno
y que ese uno se una a ti, pues ya es un premio tener uno más. Nos vamos, ahora entraremos en profundidad de eso, pero has nombrado eso de llegar a niños, de esas actividades que ustedes hacen. Antes de meternos en los colegios y los institutos, una cosa que les voy a comentar, porque también me pasó con temas de baloncesto también, y ahora verás por qué te digo lo del baloncesto, pero también ese tipo de actividades, ahora lo iba a dejar para final, pero como ya me diste pie, te lo voy a lanzar, ahora a partir del próximo viernes, empieza en ese campus, ustedes hacen campus de verano y ahora van a hacer campus de Navidad. Y también es de agradecerles que en otros deportes, muy pocos deportes arriesgan, ustedes tienen ese campus o esa faceta inclusiva, lo que te comentaba antes, porque son capaces incluso de hacer niños con autismo, niños con ciertas necesidades de atención, de que ustedes sean capaces de involucrar a esos niños a que interactúen con otras personas. También estamos hablando no de una labor deportiva, sino también una labor social. Y muchos padres, ustedes lo saben, se los agradece porque creo que son de los pocos por la zona intentan inculcar el deporte en niños con necesidades especiales. Yo entiendo que es complicado, no todo el mundo lo puede hacer porque no todo el mundo tiene la facilidad ni el material humano, ni personal, ni todo lo que hace falta para poder incluir a cualquier niño. Es verdad que nosotros, en la medida de lo posible también, lo hacemos porque podemos, pero tampoco te digo que sea lo perfecto porque se podría o se debería poder hacer mucho más. Pero los recursos, como te digo, el personal y al final lo que tienes es con lo que puedes contar. Y ojalá todos los clubes, no solo nosotros, porque también nos hace falta más, sino también todos los clubes tuvieran la posibilidad de dar cabida a incluir a cualquier niño o niña de cualquier edad. Pero por desgracia no todos los clubes tienen esas facilidades, no todos los clubes cuentan con esas cosas y nosotros sí podemos un poco, pero como te digo, ni me lo puedo echar como una flor porque ojalá se pudiera hacer más. Pero por lo menos dentro de lo malo, como bien decías tú, si captas a un niño en un colegio y te lo llevas por ayudar a un niño con necesidades especiales, estás ayudando a un niño, estás ayudando a una familia y creas o no es echarte flores, pero es de agradecer que por lo menos uno de esos niños que a veces les cuesta involucrarse con deportes, que ustedes hagan que se sociabilicen y participen, es muy importante. Estamos hablando antes de los colegios y los institutos, y lo hablaba porque lo conocemos en Estados Unidos, los típicos, las universidades, los institutos, que tienen esa liga interna entre institutos para luego poder aspirar a becas universitarias para practicar ese deporte. Aquí no se han planteado, porque lo hacemos, como bien dicen ustedes, se involucran en los centros educativos, no han hecho un planteamiento, ya no me refiero a ustedes, te digo lo del baloncesto porque sé que algunos clubes de la zona lo han hecho, pero ustedes como club de balonmano, no sé, plantearlo a la Consejería de Deportes o a la Consejería de Educación, lo típico, una liga, tienen educación física, además es un incentivo para los niños de crear esa liga deportiva entre los colegios, vamos a hacerlo municipal o hacerlo insular, no sé, pero sobre todo eso, incentivar también ese aspecto deportivo competitivo, de que nos vamos a enfrentar al colegio de al lado. Sí, te entiendo la idea, esa idea ya se ha dado en el pasado, se ha dado en Galdas, ha habido, y en Gran Canaria se han utilizado las ligas escolares, los juegos insulares, pero son proyectos que han surgido, que han funcionado durante un tiempo, luego por lo que sea, por la situación, no sé si coyuntural, social, económica, se han ido desapareciendo, han dejado de funcionar y han acabado muriendo. Son proyectos que son idílicos, pero a veces son difíciles de llevar a cabo también. Son difíciles porque tú tienes que pensar que es meter personal externo en los centros, que son de muchas modalidades diferentes, todas van a querer entrar, que al final, como tú dices y como dijimos antes, los niños son los que son, no hay una gran cantidad que sobren para todo y no puedes tener a 20 en cada deporte. Y claro, hay zonas que se podrían quedar sin niños, si hicieran un equipo les faltarían jugadores. Entonces me imagino que por ahí la cuestión ha ido un poco perdiendo fuerza, pero es verdad que en el pasado, que había muchos más niños en los colegios y todos los colegios estaban llenos de niños, se hacían estas cosas y funcionaban mejor. Es que por eso te digo, porque me sorprende, y también has hecho mención a algo que también es sorprendente,
y lo hablaba también estos días con el tema del, y me meto yo en camisa de once varas, como digo yo, el Ministerio de Educación, que cambia la ley cada 4 años, hacen un círculo así, volvemos a lo mismo, tiene a los estudiantes, por eso bien lo has recalcado tú, ya no es el abandono escolar en época de institutos, universidades, que suele ser por lo general cuando llegan a esa edad adolescente, de lo típico, la noviecita, el noviecito, y te dejamos al margen todo lo demás, dejamos deporte, dejamos estudios, pero es verdad que desde muy pequeñito también está existiendo eso, de que ya no es ese boom que vas a un aula y ves 20, 25, 30 niños como antaño. Ahora si ves 10 o 12... ¿Cuántos colegios no había antes que ahora son escuelas ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra, pero escuelas que ahora cuentan con una clase de varios cursos. Eso. Que se me acaba de ir la palabra que le iba a decir. Sí, que se usa mucho en las zonas de medianía. Antes eran colegios colegios llenos de niños. Y es lo que dices tú. Y ahora, ¿cómo intentamos recuperar? También, haciendo mención justamente a eso, a los adolescentes que llegan a la época esa de 14, 15, 16 años, lo típico, hablamos, los estudios, que se centra algunos más en el estudio, algunos más en temas de novia, algunos más en temas deportivos individuales, esto que en vez de hacer un deporte prefieren un gimnasio, está pasando en muchos otros deportes. ¿Ustedes cómo viven eso? Ese, como dices tú, va formando la base, tienes esa motivación de que muchos de esos jugadores lleguen a, como se suele decir, al primer equipo, pero se quedan muchos por el camino. A veces esa sensación de, ¿por qué? Sí, pero es ley de vida. Al final, tú sabes que si empiezan 20 benjamines, van a ser 15 alevines y van a ser 10 infantiles. Y de ahí, generación por generación, vas a sacar a cadetes 6 y a juveniles 5 por año y ya a primer equipo llega el que quiere dedicarle pasión, horas al deporte, porque ya son hombres, son gente adulta. Y bueno, es ley de vida, los niños van eligiendo otras actividades, unos van cambiando, otros no les gusta y, como tú dices, se dedican a algo individual, no solo gimnasio, sino a lo mejor un deporte individual como puede ser un arte marcial o como puede ser natación, que la practican también muchos niños por aquí, por la zona del norte. Justamente el tema, y también es, no sé, es una sensación y un pensamiento mío también, y esto va para los padres y las madres, los que somos padres y madres quizás a veces también tenemos esa parte de culpa de sobresaturar a los niños con muchas actividades extraescolares. Bien lo dices tú, si está en natación, si está en artes marciales, si está en fútbol, si está en balonmano, si está en zumba, si está en todo, y tienes al niño toda la semana en 2, 3 deportes diferentes que al final tú no sabes realmente en qué deporte se va o va a querer involucrarse el niño, porque a veces lo sobresaturamos y a veces sí, pero a lo mejor quiero cambiar por aquel porque me estoy aburriendo. Eso también quizás los que somos padres tenemos, a lo mejor es parte de culpa de que muchos niños dejen de hacer deporte porque nosotros los estimulamos a hacer muchos deportes diferentes. Claro, yo creo que lo ideal es sí que tenga actividades extraescolares, pero tener una conciliación con el tiempo del niño para que haga también sus tareas y para que tenga también su tiempo libre. Y por supuesto para que la familia también pueda compartir momentos juntos, ¿no? Que al final es conciliar el tiempo de la familia en general e intentar que todos tengan su momento, pero no excederse tampoco, como tú dices, que no hay que excederse, tener lo justo. Por supuesto que haga deportes, que haga otro tipo de actividades que sean más intelectuales o cualquier otra cosa, pero conciliar en la familia el tiempo es vital para que los niños no tengan esa sensación de agobio tampoco. Sí, sobre todo tú lo has dado pie. Parece que los queremos tener entretenidos un montón de actividades para que no nos moleste. Y a veces lo que el niño más demanda es estar con papá y con mamá, y aunque sea no mortificarnos a nosotros, pero por lo menos ese, que pasar esos ratos con papá y con mamá, que también a veces se echan en falta. Estamos hablando ahora lo que estamos hablando del balance de los pequeños a juveniles, al primer equipo. ¿Cómo está siendo la incorporación, como bien dices tú, tú entrenas juveniles? Adai te los quita de vez en cuando él quiere. Él dice, no, los necesito para el primer equipo y eso. ¿Cómo logramos justamente eso? Porque está pasando balonmano, está pasando también en baloncesto, de tener juniors con seniors, de que jugar el fin de semana a lo mejor 2 partidos. ¿Cómo lo están sobrellevando? Sobre todo, no sé, por peso a sus espaldas, por así decirlo. Cuenta el primer equipo conmigo, quiero hacerlo bien en mi categoría, pero el primer equipo cuenta conmigo. ¿Cómo están haciendo ustedes eso en la balanza para favorecer a los 2 equipos, pero sin que desfavorecer a ninguno de ellos? No, está claro que el club tiene que mirarse como una estructura única y que
Lo mejor y lo más importante para el equipo es que el club crezca y siempre hay que mirar hacia arriba. Si te necesitamos arriba, tenemos que subirte y desde abajo vendrá otro a subir a tu categoría para cubrir tu puesto y tirando siempre de arriba hacia abajo y no tenemos ese problema de que nos falten jugadores, sino que al contrario, cuando Adai, como tú dices, me quita un jugador, yo no tengo ningún problema, tiro de abajo, le quito uno yo a Nausé y no se nota la diferencia, gracias a Dios. El hueco queda cubierto y el resultado te puedo decir que es prácticamente el mismo, entonces que no hay ningún problema por eso. Y luego sí que intentamos conciliar con los niños y con las familias el hecho de eso, de que vayan cambiando de categorías, pues hay que tener en cuenta a sus padres, son menores, e informarle en todo momento, decir, oye, mira, pues tu hijo va a hacer esta semana entrenamientos con el juvenil, aunque sea cadete, porque se va a estructurar así en el club, esta semana entrena con los juveniles, pero siempre con el apoyo detrás de las familias, por supuesto. Estamos hablando justamente de eso, de pasar de categorías. Tenemos jugadores del club en alguna de las selecciones, Canarias o nacionales, han tirado del club de esos jugadores también, que es esa motivación extra de que la selección de Aguar, sea Canarias o sea nacional, sí, cuente con jugadores del club. Sí, ahora mismo justamente para Navidad ha salido una lista de la selección canaria y estos chicos van a participar en un campeonato autonómico nacional de selecciones autonómicas. Y sí, de las selecciones tanto infantil como cadete como juvenil se cuentan con jugadores de Gáldara y te puedo decir que en todas hay como unos 5 o 6 jugadores de cada categoría. ¿5? Es decir, 5 infantiles, 5 cadetes y 5 juveniles que son de Creo que en la lista juvenil esta vez han sacado 5, me parece. En la cadete, sabes que salió justo ayer, o sea que está muy fresca. En la cadete casi seguro que te digo que pueden contar con 6. Y si no son 7. Y en la infantil, sí, estaba la última vez, estábamos con 5. Si no se ha quedado ninguno de ellos fuera, pues seguirán con 5, me parece. Es decir, que el club está haciendo bien las cosas, porque estamos hablando de un equipo entero. Sí, ahora mismo creo que la aportación a las selecciones masculinas en Canarias creo que es la más alta y la mayoritaria, con diferencia, porque un equipo de balonmano, como tú dices, al final el viaje cuenta con 14 jugadores, 16, y ya tener 5 o 6 es pues casi la mitad. Casi la mitad. Estamos hablando, por eso estoy diciendo media plantilla, entonces simboliza que el esfuerzo ha merecido la pena y que están contando y que están haciendo un buen campeonato. A eso vamos, haciendo balance. Antes de meternos con el equipo nacional, que es el segundo año que está en categoría. Sí. El primer año costó lo que costó, ya entraremos en materia, que eso fue... vamos, para no dormir, Adai seguro que no dormía y volver a resurgir el club, dices tú, y al equipo, y se va a ver cómo salimos de esto, y salieron y mira dónde está. ¿Cómo está haciendo el balance en cuanto a las categorías? Vamos genial, o sea, no hay otra forma de decirlo, estamos súper contentos porque ahora mismo acaba de terminar la primera vuelta de la liga en las 3 categorías, digamos, competitivas, infantil, cadete y juvenil. Los 3 equipos van primeros en la tabla, con diferencia al segundo de 2 puntos todos. Y luego en alevines y benjamines, que para nosotros es lo que más importa, es que ellos estén jugando, pues tenemos un porrón de niños, que es lo que valoramos en esas categorías nosotros. Tenemos en alevines 2 equipos, tenemos en benjamines, que fue la duda que tuvimos hasta el último momento de si sacar también 2 o quedarnos con 1. Eran pocos al principio, pero ya lo tenemos también a rebosar, está con casi 20 niños también. Y digo, en esas 2 categorías, eso es lo que valoramos y estamos contentos porque está bastante sano el club por ahí. Y infantil, cadete y juvenil van líderes a mitad de liga. A mitad, es decir que, entre comillas, por egocéntrico que puedas llegar a sonar, son el equipo a batir. Porque lo que dices tú, porque el segundo está ahí, como estás diciendo, está sí, a poco. Sí, claro, llevas una vuelta solo, no te puedes alejar mucho, no le puedes encajar derrotas a los rivales más de una vez. Y sí, los líderes están 2 puntos por encima de los segundos, pero sí, digamos, el equipo a batir en este momento es el Gáldara en cuestión de balonmano masculino en la isla.
Eso también es importante. Ahora vamos al Nacional. De repesca, entramos en el Nacional el año pasado, la temporada anterior. ¿Cómo fue ese inicio de si entramos o no entramos? Sino que a ver, ¿cómo planeamos? Porque eso fue de ahora para ahora. Sí. De poder planificar una plantilla para, entre comillas, lo que han conseguido, la permanencia. ¿Cómo fue esa odisea y cómo está yendo esta temporada después de haber sobrevivido y mantenernos en la categoría? Como tú dices, fue algo de imprevisto. Creo que quedaban pocos días de agosto, cuando estas ligas empiezan en septiembre. Quedaban pocos días de agosto, estábamos ya por la mitad o un poco más. Y de repente el Club Balonmano Vecindario, que militaba en Nacional, anunció que por problemas de su entrenador de salud no iba a continuar. Nos cogió así, de sopetón, y se nos ofreció la oportunidad de ocupar esa plaza. Por supuesto, aunque nos cogiera de sopetón, Adai no lo dudó ni un momento y tiró para adelante, y como tú dices, ese primer año pues fue complicado porque era una categoría nueva, porque la planificación no había podido ser la que puedes tener cuando ya sabes dónde vas a jugar el año que viene, y los jugadores eran todos nuevos en la categoría, inexpertos, chicos jóvenes además, no es que tuvieran gran experiencia tampoco por edad en el balonmano, y por supuesto se sufrió muchísimo. Yo recuerdo la última semana del año estar desde el lunes temblando, desde el lunes tenía en la cabeza como en otro mundo, pero bueno, se consiguió sacar, hicimos ahí en invierno un par de incorporaciones que nos ayudaron muchísimo y gracias a eso se salvó la categoría. Y ahora este año pues un poquito más tranquilo. El equipo ha ganado en experiencia, ha ganado en el saber estar en la categoría, los jugadores han crecido muchísimo, todos los chicos de aquí están mucho mejor y seguimos teniendo 2 o 3 apoyos que son 2 de ellos los que ya habían venido el año pasado. Y con ellos ese bloque se ha hecho mucho más fuerte y ahora podemos decir que estamos mucho más tranquilos en lo que va de año, que casi es la mitad también, quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta y están en el 8º puesto. ¿De cuánto? De 16. Es decir, estamos media tabla, que si seguimos así, seguimos el año que viene sí. En Nacional, que es lo importante, seguir manteniéndose, por lo menos en esta categoría, lo que dices tú, coger experiencia con los jóvenes y estos profesionales que están... que es otra sensación también que me hago y otro planteamiento, sobre todo por los pocos jugadores que conozco, que ya la temporada iniciada de lo que dices tú, esos fichajes de invierno, lo que volvemos a lo mismo, estamos en pleno YouTube, todavía no ha pasado nada, usted no se preocupe. ¿Qué planteamiento se hacen ustedes como junta directiva para esa inversión? Porque baratos, entre comillas, vamos a ver, baratos no son. Pero ¿cómo logras engatusar a esos profesionales y de esos tipos de niveles que después los menos jugadores del juvenil estamos hablando de jugadores que han sido algunos internacionales, algunos referentes, y que han decidido apoyar a esta idea que ustedes tenían o la loca idea de Adai? Vamos a ver, porque las llamadas de Adai seguro que son insistentes y logran convencerlo. ¿Cómo fue ese planteamiento para decir, necesitamos esto? Económicamente está claro que es un esfuerzo bestial. No son cantidades que se puedan asemejar en nada a otros deportes en los que sí se habla de dinero de verdad, pero para un club pequeño y de balonmano está claro que es un esfuerzo. Pero buscar ayudas, buscar patrocinadores que al final van apareciendo poco a poco, que nos echan una mano y ajustarse el cinturón mucho, y así se consiguió. También Adai fue muy pesado, estuvo buscando jugadores día y noche durante semanas y semanas, tocando puertas de representantes y teléfonos por todos lados, hasta que le llegaba un vídeo, una información que le parecía interesante, le podía traer y se lanzaba a la piscina. Por el camino fueron miles de propuestas y de jugadores que para el gasto que iban a suponer no eran lo que se estaba buscando y se quedaron atrás, pero se hizo lo que se pudo, se ajustó, dijimos esto es lo que se puede hacer o esto se trae, y con eso se fue escapando.
Se fue acabando que se mantuvieron Sí, y, sí, que, se consiguió. y fue a mitad de temporada, pues fue en la segunda vuelta cuando lograron, porque la primera Sí. fue complicada, ¿no? Lo siguiente. La primera Vuelta fue, vamos, casi no se puntuó, se consiguieron, en un principio se consiguieron 2 empates y luego llegando al final de la primera vuelta creo que se rascaron 2 puntillos más, pero ya luego fue la segunda vuelta cuando con todo el bloque y las incorporaciones que habían llegado un poquito antes pero que no habían podido todavía ayudar mucho, se fue remontando poco a poco y al final, como te dije, la última semana con los nervios aquí, pero se sacó. se salvó, que eso es lo verdaderamente importante. Ahora, bien decimos, esta temporada va bien, siendo un poquitito positivos, optimistas. ¿Qué expectativas hay a medio, largo plazo, ya sea con el equipo nacional como con las categorías que vienen por detrás? Pues a medio y largo plazo está claro que por ahora estar ahí, ir subiendo un poquito los escalones de la categoría nacional y en unos cuantos años estar peleando por la cabeza. No te digo ascender, pero sí meterse en la pelea importante, en la de arriba. Pero te digo, esto como tú dices, a medio, largo plazo. Hay que esperar siempre 2, 3, 4 y 5 años para que las cosas se empiecen a ver crecer un poquito. Luego, en la base, para nosotros lo más importante es seguir manteniendo la base, la pirámide saludable y que se nos mantenga el número de jugadores, el número de niños, seguir aportando materia prima al balonmano canario en general para que intentar que por lo menos por nuestra parte todo lo posible no se muera y no desaparezca. Sobre todo eso, que no se muera, no desaparezca, sobre todo, como bien dices tú, esos pequeños valientes que van quedando por el camino, como bien dices tú, desde la base hasta que lleguen al primer equipo, que por lo menos se mantengan ese número de jugadores y que sigan creyendo en este proyecto, que creo que los que tienen están creyendo y mucho y se están involucrando como el que más, y también con esa motivación extra de lo que dices tú, esos jugadores, esos fichajes que han venido para reforzar al equipo, que ellos vean un referente en ellos, que digan, coño, nosotros, perdonando la expresión de coño, lo siento mucho, sean un referente para ellos y digan, cóntrale, yo puedo estar a nivel de él, y bien lo que dice, son esa voz del entrenador dentro del terreno de la cancha. Puedes decir tú, el entrenador, a veces de cañita en la banda, igual que tú como entrenador, solo sé yo, se cañitan en la banda, pero tener ese referente dentro del campo que es el que te dices tú, venga, podemos, también es un punto y un valor extra para ustedes como club. Yo creo que para los jugadores es importantísimo porque ellos mismos han visto como dentro de la cancha tenían un apoyo que quizás lo sentían fuera, pero no lo podían sentir dentro porque no lo tenían. Y ese apoyo dentro de la cancha creo que al final también les ha hecho crecer mucho y hoy en día te puedo decir que hay jugadores que ya se sienten con un peso más importante, que ya casi podrías decir tú que también son un referente en el que mirarse. Ya hay jugadores que están tirando a un nivel que no es con el que se empezó en la categoría. Están tirando a un nivel mucho más alto a ponerse entre los jugadores más destacados de la categoría. Eso también es importante y de valorar, que lo decimos en la mención también antes con el tema de la selección, aunque sea autonómica, que también es un referente, porque también es una motivación, que esos grandes también, digas tú, que a nivel Liga Nacional y a nivel de otros equipos, diga, contrale, aquí están destacando algunos. Que el destacar también, yo quiero que destaque, no digo que no, pero a veces también el destacar y el que vea jugadores con ese referente que digas tú, ahora va a venir alguno de estos grandes y que nos los quite, como se suele decir, que a veces esa sensación también a veces de impotencia, porque también seamos un poquito realistas. Jugadores ya cuando llegan a cierto nivel, aspiraciones deportivas, yo sé muchos más. ¿Y cómo logran gestionar eso en los jugadores? Porque lo hablamos de otros clubes que a veces tiran más no sé si lo económico, el viajar más o estar en un equipo que gane, a uno que modestamente lo está haciendo bastante bien, pero dices tú, ¿cómo se plantean ustedes también eso? ¿Qué valores le inculcan a los jugadores en ese aspecto? Yo te puedo decir que la experiencia que tenemos en ese sentido, para nosotros siempre, si un jugador se va para mejorar, es decir, a una estructura mayor, a un club más importante, hemos tenido el caso de Avián, que era un portero
de aquí de Galdar, de toda la base, todas las categorías, y cuando llegó su momento empezó a destacar en selecciones autonómicas y empezó a ir a concentraciones nacionales de promesas españolas. Ahí nosotros vimos que el camino de Avián probablemente, y así pasó, estaba afuera. Y en ese sentido hay que dejar un poco, hay que dejar volar a la estrella, digamos, entre comillas, y asumir que lo hace para algo mejor. Para algo mejor y nosotros contentos de que sea para algo mejor. Sí es verdad que si aparece un caso en el que vas a volar para ir a algo que no consideramos, porque al final nosotros también los consideramos una familia, consideramos a nuestros jugadores como parte de nuestro club y son carne de nuestra carne. Si vemos que la posibilidad que tienes quizás no sea la más adecuada o vaya a ser un paso en falso o posible paso en falso en tu carrera, intentamos guiar, aconsejar y darle nuestra mejor desde el cariño y por supuesto que al final deciden los niños y los padres, pero intentar lo mejor para ellos, buscar lo mejor para ellos, y si no creemos se lo decimos también así de claro. Luego los jugadores y los padres deciden, pero por suerte a día de hoy lo que han decidido es todavía mantenerse con nosotros los que han quizás tenido alguna oportunidad de escaparse. Bueno, justamente esa es una muy buena reflexión justamente para acabar por ese aspecto de que, y quería que acabaras, justamente acabaste, porque al final es un núcleo familiar, no es un club, como digo yo, es una familia. De ahí los 50 años se reflejaron, como decíamos al principio, en este especial que ustedes hicieron con ese documental, esa entrevista, todas esas personas que se reunieron allí, sigue existiendo esa familiaridad, ese núcleo familiar, incluso que ya no pertenezca al club, pero cuando te hablan del balonmano Galda sigue existiendo esa unión familiar, esa sensación de decir, estamos en casa, y que ustedes lo tengan, no como, porque a veces también, y perdonando, sé que no es el caso de ustedes, esa sensación de que a veces cogemos los clubes como un negocio, como una empresa para adquirir dinero, y a veces en los que menos que pensamos son en los jugadores, en la base y tal, sino por enriquecernos, que sabemos que hay muchos, y no vamos a entrar en repercusión con eso, pero que ustedes tengan esa, y lo digan abiertamente y se demuestra, porque no es que lo digan por decirlo, sino que lo que hablamos con anterioridad, vas al polideportivo y lo ves lleno de esa familiaridad, los padres en la grada, ustedes ahí ese vínculo, que ya no existe en muchos deportes, y dices tú, se están haciendo las cosas bien y nos consideramos familia. En ese aspecto es una reflexión muy muy importante, y que la gente que considere el balonmano Galda, que sepan que no van a ir a un club, van a ir a una casa con mucha gente. Sí, una casa muy grande. Una casa muy grande. Con muchos miembros de la familia. Eso es lo verdaderamente importante. Ayose, ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío. Gracias por compartir este ratito con nosotros, por dar a conocer lo que se está haciendo dentro del balonmano Galda, de que esta locura, este sueño ya por fin se va viendo que es una realidad, no es una ilusión, es una realidad. Por suerte. Y que sigan en esa batalla, a pesar de todo lo que tenemos por delante, pero que por lo menos gente como ustedes no se rinda para que el deporte, el balonmano siga vivo en Galda, no desaparezca, que también lo sabemos, como ha desaparecido en otros municipios y otros clubes de renombre que han desaparecido por todo lo que eso conlleva, pero que ustedes sigan creyendo en este sueño es de agradecer. Lo dicho, seguro nos volvemos a ver pronto. Sí, cuando quiera. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable, hayan conocido un poquitito más del balonmano en Galda, de todo lo que lleva lograr 50 años, lo he hablado en muchas ocasiones, conseguir 50 años de un club deportivo. Ya conseguir 25 es una odisea, con 50 no les digo nada, que esperemos que sean otros 50, yo quizás no lo vea, no sé, dice que la esperanza de vida está muy alta, no sé si lo lograré ver los otros 50, pero ustedes, que sobre todo los jóvenes que vienen detrás, que lo disfruten, y sobre todo eso, que vean como un deporte, el balonmano, un deporte de familia. Pues lo dicho, espero hayan pasado un ratito agradable. Sin más, me despido y nos vemos el próximo jueves.